Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía espiritual y nuestro director es el Moré Yohanan Besma, que allí lo guarde y lo bendiga siempre, le dé salud. Estamos en un nuevo ciclo de reacciones en Casa Noaj. Vamos a ver la segunda parte de una reacción que estamos haciendo a una conferencia del rabino Ariel Grossman. Es importante que usted vea la primera parte si todavía no la vio, para poder comprender más de qué se trata este video. Le pusimos como título Noajidanauta. Esta es la segunda parte y hablamos de qué, del fin del mundo. ¿Existe el fin del mundo? Una pregunta que se hace toda la humanidad de hace miles de años. Hay profecías también de otras culturas que hablan del fin del mundo, pero el rabino Grossman está exponiendo qué dice la Torá, qué dice el Talmud, qué dice la Torá oral, qué dicen los comentarios de los sabios con respecto a si existe o no existe el fin del mundo. Es importante que usted vea la primera parte, como dijimos. En la segunda parte vamos a ver que el ser humano tiene un dilema. Tiene que elegir frente a este dilema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los seres humanos? Todas estas preguntas van a estar contestadas en esta segunda parte. El tema del fin del mundo, el tema de qué tenemos que hacer nosotros, qué es lo que viene, cómo tenemos que prepararnos para lo que viene. Así que bueno, agradecemos al rabino Ariel Grossman. Una vez más, usted puede seguir su canal de YouTube, Luz de la Torá, con grandes enseñanzas del rabino Ariel. También su Facebook, su Instagram, seguir en las redes. La verdad que agradecemos mucho al rabino por todo el trabajo que hace. Te pido, si todavía no te has suscrito a nuestro canal Casa Noaj, que lo hagas, que nos des un like, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Te invito también a que compartas, que difundas los videos con amigos, en tus redes sociales, con familiares. De esta forma, como siempre decimos, nos vas a ayudar a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Sin perder más tiempo, vamos a ver la segunda parte de esta conferencia que allá por el 2010-2011 dio el rabino Ariel Grossman. El dilema es muy fuerte. El dilema es: ¿vamos a quedarnos como espectadores viendo cómo la naturaleza nos arrasa y el mundo desaparece como lo entendemos hoy? ¿O vamos a hacer algo para eso? La opción es individual, colectiva y nacional. Individual quiere decir, yo observo estos fenómenos, leo las citas que están profetizadas, todo lo que va a haber. Uno lee la descripción del Gog Magog, de la guerra que trae Ezequiel, y se apabulla. Si bien parte de eso ya el Rebbe anterior dijo que se exceptuó en esto de la Shoah, que dice que la desgracia de la Shoah absorbió parte de la desgracia general de la tribulación que va a haber en la época del Gog Magog. Sin embargo, hay muchas descripciones que son suspicazmente parecidas a las que están pasando ahora. Voy a leer algunas solamente. Importante esto que está diciendo el rabino acá. La guerra del Gog Magog es la última guerra previa a la llegada de Mashiach, que todos calculan que sería la tercera guerra mundial, que siempre estamos al borde en este tiempo. Lo que pasó en 2024 en Israel, lo que pasó ahora en el 2025 con Irán, siempre estamos a un borde de una tercera guerra mundial. Y el rabino dice que el Rebbe de Lubavitch decía que parte de la tribulación que tiene que pasar la humanidad con esa guerra de Gog Magog, parte de esa tribulación fue sacada por la Shoah. O sea, cuando los alemanes tenían a los judíos encerrados y el holocausto y todo lo que ya sabemos en la historia, que la repudiamos, todo eso que pasó es como que amortigua la guerra final previa a la llegada de Mashiach, que sería esta guerra, y es lo que estamos viviendo quizás hoy. Así que bueno, es muy importante saber eso. Es una opinión pero es una opinión no de cualquier persona, nada más y nada menos que del Rebbe de Lubavitch. Sí, cuando lleguemos al fondo del pozo, se va a incrementar la insolencia y la impudicia. Si algo sobra, es insolencia.
sea, una crisis de valores que no respeta la autoridad y la impudicia. Inflación apremiante. ¿Alguno conoce inflación apremiante? No. No solamente en el país, que de hecho es una excepción mundial, sino si vamos a la raíz. Yo quería Amir, la hermana dice, la inflación se va a aumentar, pero después de que a qué la uva va a dar su producción y la regla económica indica que a mayor oferta, mayor demanda y baja el precio. Acá la paradoja va a ser que va a subir el precio, o sea, va a aumentar la producción y va a subir el precio. ¿Por qué? Porque va a haber factores especulativos que rompan esa cadena natural de la economía. Esta es la interpretación para otros países. Acá tenemos una interpretación literal que la inflación es apremiante, no hace falta ninguna explicación. Irresponsabilidad. Acá el rabino hace esa aclaración porque en Argentina vivimos todos estos años muchísima inflación, mucha. Entonces como que nosotros estamos acostumbrados, los argentinos estamos acostumbrados a vivir con inflación. Pero acá se está hablando algo global, algo mundial. Y de hecho, estos últimos años hay inflación en países que no había. Y hay una inflación que para muchos países es muy preocupante. Frenada por parte de las autoridades. ¿Alguno conoce a algún autoritario del gobierno? Los centros de enseñanza se tornarán burdeles. Lo acaba Baruch Hashem y todos los centros de Torah. En centros de enseñanza uno ve, gente se filma, no voy a entrar en detalles. Guerras. Muchos desposeídos pedirán limosna así que nadie se apiada de ellos. ¿Ustedes vieron las caras de los que piden limosna en la calle? Y el desinterés, la apatía con que la gente los trata. La sabiduría estará putrefacta. Un sabio en nuestra sociedad no es bien visto, no es un valor a imitar. En general, yo diría al revés. La Gemara dice, si algo te importa y querés ver la verdad, hay una forma de ver la verdad. ¿Cuánto se paga por eso? Quisó, casó y cosó. ¿Cuánto cobra un profesor de la UBA y cuánto cobra una modelo? La verdad será abandonada. Los valores verdaderos casi ya no hay. Hay mucha desconfianza. La palabra que nos reina a nivel global, pero más que todo en el país, es desconfianza. Más que todo en las relaciones interpersonales. Los jóvenes insultarán a los ancianos. Los jóvenes seguros de los ancianos, cuando la regla natural sería, o en otras culturas quizás, culturas orientales, tanto judías, semitas, judíos y árabes, como orientales, japonesas, orientales, chinas, que el anciano es aquel que tiene el consejo, tiene la experiencia, se lo debe venerar. Acá el viejo es descartable. Para los que estudian economía, hay una teoría económica, de hecho todo el mundo sabe la problemática que hay con las jubilaciones, que cada vez más hay gente grande por la medicina que gracias a Dios hace que sea longeva, y hay menos trabajadores por cada persona jubilada. Que siguiendo la línea vamos a llegar a un punto de que va a haber un trabajador por cada jubilado, que es imposible cubrir esos gastos. Entonces, muchos están pensando que realmente la gente después de 60, 80 años, con los 12 años de jubilación que le corresponde por ley, ya no tendría que recibir jubilación. O sea, si no es productivo ya está, que se muera, no sirve. No sirve al sistema. Entonces, liquidémoslo, no le demos la jubilación después de los 12 años y ya está. Una persona se jubila a los 65, después de los 77 ya no tendría lugar, porque ¿para qué? Es un gasto. La ruptura de la familia se producirá con mutuas recriminaciones. Si vamos al versículo, Mijá trae así, de Malachim, Oibei ish anshei beito. Los enemigos de la persona son sus familiares. En la película, durmiendo con el enemigo. Algo así pasa cuando es totalmente contrario al orden natural. El orden natural es que el enemigo está afuera y el esposo llega a su casa y se recuesta en el regazo de su mujer que le hace de protección. La mujer es el reposo del guerrero para el hombre. Acá pasa al revés, que el hombre está afuera contento y llega a la casa y no quiere ver a la mujer, la bruja, y el problema está en casa, no está afuera.
liderazgo impúdico. Aquel líder tiene que ser un modelo y ejemplo. ¿Qué pasa cuando el líder, él mismo, toma recursos de la gente y hace de estos una ostentación en un uso impúdico? No baja la línea de modelo, entonces la gente no tiene a quién imitar. Si va a imitar a él, va a ser peligroso. Falta de sabios, sucesión de problemas y decretos malignos, hambrunas, denuncias mutuas. El hecho de denuncias mutuas en el gobierno, te tiro con el carpetazo, vos me acusás, yo te acuso, es que realmente nadie está limpio. Entonces, si nadie está limpio y tiene un derecho moral de poder corregir al otro, porque él mismo tiene una propia suciedad, entonces no hay una solución, porque no hay un modelo a seguir. Pobreza y escasez, maldiciones y blasfemias, enfrentamientos internacionales, naciones que se provocan y luchan entre ellas. Una época de tantos sufrimientos que parecería que Dios está dormido. Realmente la gente pregunta dónde está el orden más que Dios. El orden. Se ve la ruptura de los valores y la ruptura de todo orden social como un desorden. Entonces, la dignidad está como dormida. En realidad, el Talmud ahí en la página Sanedrín 98 dice así: Yatei velo achmenei, que el Mashiach venga, que se dé esta época nueva, pero que yo no lo vea. ¿Por qué que yo no lo vea? Porque va a ser tan desgraciada esa época con tantos cataclismos y matanzas por doquier. El tsunami mató en 2 horas 200.000 personas. Y yo no lo quiero ver. Que venga y que no lo vea. Interesante, la palabra Achmenei, que no lo vea, suena algo muy similar a un famoso malvado de la época. Ahmadinejad, ¿suena? Ahmenei en realidad es. Yatei velo Ahmenei, en arameo, y Ahmenei significa que no lo vea. Hay un texto muy similar, ahora vamos a decir el Kol Hamira Bejamía, el texto que se dice cuando se elimina el Hametz. Ahí está la palabra de no Hametz, que no lo vi, todo el Hametz que no lo vi. Muy similar, y esa Gemara dice que no lo vea, que no vea las matanzas, las desgracias que va a traer en esa época, signada por un malvado así. Cuando veas una generación en constante declinación, espéralo. Declinación, decadencia, humillación, estos son los valores que se manejan hoy. Cuando veas una generación abrumada por muchos problemas, cual río que inunda, espéralo. Los ríos generalmente no inundan los mares. Hay fenómenos que ocurren cuando hay cataclismos, cuando hay sismos, la tierra se mueve, trombas marinas que hacen que haya olas realmente altas, que incluso los ríos inunden. La novedad acá va a ser que el río inunde, no que el mar inunde. El mar seguro va a inundar. Ríos que generalmente no suben tanto su caudal también van a inundar. Eso implica que si el río que se nutre del cauce del mar inunda, es porque el mar está sumamente alto. Si el mar está sumamente alto, ¿de dónde se nutre el mar? O de la lluvia o de los deshielos. Quiere decir que va a haber lluvias increíblemente torrenciales, ya lo vemos, y deshielos, ni que hablar. Todos sabemos lo que pasa con los hielos continentales. Las profecías siguen, especialmente cuando el hombre no va a conseguir lenguaje talmúdico aceite, hoy en día diríamos combustible, que es la misma función que el aceite, ¿sí? Cuando vemos en el Talmud caballos, traduzcamos autos, porque caballo tiene la misma función que el auto. Vemos aceite igual combustible, tiene la misma función del combustible. ¿Qué pasa con las guerras que va a haber por la falta de combustible, la falta de aceite? Tú lo traes traído en el Talmud y ya, si yo quiero citar versículo tras versículo y frase por frase. Sea como sea, ¿hacia dónde vamos? Hacia la exacerbación de la naturaleza en su máximo nivel. Cada parte de la naturaleza va a clamar: hasta acá llego, a partir de acá me desintegro. ¿Y por qué tiene que haber ese periodo de exacerbación y de decadencia? ¿Por qué la naturaleza tiene que clamar realmente? Por un principio natural, que el principio natural, está traído en la Kabbalah, cada vez que existe algo, y ese algo quiere devenir, desarrollarse en algo significativamente mayor,
Por ejemplo, una semilla quiere devenir en árbol, una gota de semen deviene en un feto, un elemento X deviene algo superior, ese elemento a devenir debe exacerbarse y entrar en decadencia. Un ejemplo, uno vio una germinación, todos de chicos hicimos germinación, el poroto, el papel secante y el frasco. El poroto, después de un tiempo, se hincha, se infla, está por explotar. A partir de eso se empieza a consumir, se achica. De ese achicamiento, después de esa fermentación, surge el brote germinado y de ahí sale la germinación. Lo mismo sucede con cada elemento de la naturaleza, que para poder devenir algo muchísimo mayor, infinitamente mayor, proporcionalmente superior, debe inflarse e hincharse para deformarse. Esa es la idea. Cuando el mar deviene en tsunami, se deforma. Cuando la tierra se abre, se deforma. Cuando trombas marinas y vientos huracanados como el Katrina se activan a tal punto, se deforman, o sea, se degradan y pierden su naturaleza corriente. Esta es la parte donde se fermenta. A partir de ese fermento después se va a achicar, se va a aplacar y va a desaparecer tal como entendemos nosotros. Y así está sucediendo en cada parte del ser humano, en cada parte de la naturaleza, en cada parte de los vegetales y los animales. El ser humano llegó en la época de los 90, el Rebbe profetizó mucho sobre respecto, vientos de cambio, donde la cultura global llevó a que el hombre llegue a su máximo bienestar. Hubo uno que profetizó el fin de la historia, como que a partir de acá ya no hay mejor que esto. Ese fue el máximo hinchamiento, inflamiento, el máximo fermentación del yo humano. A partir de ahí viene una época de decadencia, que es lo que estamos viendo nosotros. A partir de las Torres Gemelas, a partir de la crisis global, también fue un terremoto que crujió todo el mundo. A partir de esos momentos está bajando ese nivel, después de la fermentación, después de la exacerbación, para a partir de esas ruinas, de esa putrefacción, surge el elemento nuevo, surge el brote, que de ese brote va a salir el nuevo mundo que nos espera. Ese nuevo mundo que nos espera no va a ser muy diferente al que vivimos ahora. Va a ser casi igual, pero va a ser nuevo. ¿Por qué va a ser casi igual, pero va a ser nuevo? De hecho, si uno lee las profecías del profeta Isaías, recomiendo que sea así las explicaciones del Malkin en español, a partir del capítulo 50 al 66, que lo termina el libro, uno va a ver ahí vaticinios increíbles que se están dando. Cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán, se va a una renovación constante y permanente de lo que va a ser la naturaleza. Después de este inflamiento, de esta fermentación y de esta decadencia. Estamos viviendo ahora la decadencia. A nivel comunitario ni que hablar. El que estuvo en Lubavitch en los años 91-92 era la máxima expresión. Ahora estamos sin líder visible, sin embargo, la reproducción de los centros de Chabad y la gente que lo acerca es infinitamente mayor. Y en cada aspecto sucede lo mismo. Voy a dar una comprobación de esta regla casi cronometrada. Otra profecía del Zohar que se cumple a rajatabla donde resiste un archivo. Si quieren comprobarlo, el Zohar trae así: en cada lugar, en cada país donde la mayoría de los judíos y el comercio judío allí se sucederán, Rov Minyan Upinyan, mayoría de judíos y construcciones, quiere decir desarrollo económico, sucederá, ese país va a ser el más próspero. Sucedió en Francia del año 1700, a partir de la Revolución. Sucedió en Alemania en la época de la Revolución Industrial y el Iluminismo. Sucedió en Estados Unidos. Sucedió en el país. Cuando había 500.000 judíos en el año 1960, 500.000 judíos llegaban al país. Había como estaba el país. Después los judíos se empezaron a asimilar
y a ir afuera. Se redujo la cantidad de judíos, el país empezó a ir a pique. ¿Cuándo fue el momento donde el país empezó a quebrarse? Calculen, 94. Mitad de 94. Los primeros años de Benedicto fueron buenos. ¿Qué pasó en 1994? Julio, donde todo el año. Muchos judíos se fueron, se aceleró la crisis, llegó el 2001, que ahí se pichó la crisis, muchos judíos se iban por todos lados, menos judíos en el país, menos prosperidad. Después de un susto, muchos que se fueron a Miami, a otro lado, volvieron, retornaron los judíos, retornó la prosperidad. Quiere decir que hay muchos judíos, hay prosperidad. Hay beneficio económico para toda la nación. Se van los judíos, se empieza a pinchar. Hay atentado contra judíos, se va yendo. Se exacerba. La cantidad de judíos y su actividad económica varía de acuerdo y influye en el país increíblemente. Y si es así, 500.000 judíos, nosotros somos parte de esos 500.000. Esto es lo que dice la profecía de Abraham. Donde vas a ir vas a dar bendición, donde te vas a ir vas a quitar la bendición. Y cronométricamente, el país donde la mayoría de los judíos está, ahí está la bendición divina para toda la nación. Por eso, más que denostarnos, tendrían que tomar los que vengamos a abrir la inmigración a todos los países para que los judíos vayan como fuente de bendición. Si uno empieza a cronometrar, está justo. Acá ni que hablar, y en otros países también. Miremos el avance que hay en Brasil, el progreso de Brasil y los judíos como crecen y desarrollan con su judaísmo. La decadencia de Paraguay, que casi no hay. Chequemos cada país y van a ver. Panamá es una potencia, pero hay pocos judíos que son muy observantes, son muy apegados a la Torá. Todo en cualquier país, chequen y fíjense. Australia, cuando empezó a desarrollarse, Australia es un país que tiene, igual que el nuestro, 200 años, poco menos. ¿Cuándo empezó a desarrollarse? 1945, en forma industrial, en forma avanzada. Muchos judíos se escaparon de la Shoah hacia Australia. Trajeron la bendición ahí. Donde los judíos van, tocan, es increíble. África, continente casi muerto. Hay 2 o 3 países que zafan. Sudáfrica, muchos judíos, centro toránico. Sudáfrica es un centro toránico. Johannesburgo es un centro toránico, muchos sabios ahí. Donde hay judíos hay bendición. España que ahora está en una media crisis, pero en los 90 fue una topadora. ¿Qué pasó en el año 1992? Claudicó el decreto que había de 500 años que los judíos sean echados de España. A partir de eso, había un shia de Jabal que estaba medio clandestino, que el rey le mandó, pero después ya hubo shia oficial, después de los 500 años que se levantó el decreto, España prosperó. Cada lugar que los judíos están, tiene bendición. Comprobable. A nivel, volviendo al tema de los desastres naturales, ¿qué podemos hacer a nivel individual y a nivel colectivo frente a esto que se nos viene? Entre paréntesis, lo que hicimos fue un ejercicio que muchos lo recomiendan, que es, el rey lo ha recomendado, abrir los ojos. Abrir los ojos, ¿qué significa abrir los ojos? Uno siempre tiene los ojos abiertos. Tomar conciencia a nivel histórico, de perspectiva, hacia dónde nos dirigimos y por qué sucede lo que sucede. Hurgar en los libros qué dicen y activar nuestro propio intelecto, analizar con nuestras propias herramientas. En ese caso la Torah es nuestra. No es algo que nos impone, sino es algo que el ser humano libre desarrolla, conecta y expresa. Que deje el keinu de toratejo. Dan nuestra parte en tu Torah. Tiene que ser nuestra. Para ser nuestra tiene que ser elaborado por nosotros. Por eso es mejor un sabio que un profeta. El profeta no es de él lo que dice. El sabio es de él lo que dice. El mundo va a desaparecer como lo entendemos muy pronto. ¿Qué podemos hacer frente a esto? En primer lugar, concientizarnos. Concientizarnos, el primer tema, que estamos en un proceso evolutivo terminal. En segundo lugar, no hay que entrar en pánico, sino que hay que actuar. ¿Cómo uno actúa? Pues en primer nivel, no voy a entrar en lo obvio que es
siempre aumentar en Torah y Mitzvot, que esto es fundamental en cada judío ante cada evento que sucede, especialmente cuando son tan positivos. Sería muy interesante que analicemos a conciencia el tema de la época pre-mesiánica, previa a la época de esta revolución. ¿Qué va a pasar? La época del Mashiach generalmente se cuenta, o uno la estudia como una época de prosperidad, de salud, de paz universal, muy importante. Pero hay una época previa, en todo un desarrollo de la época previa hasta que se dictamina que es la época del Mashiach. Que eso sucede recién cuando el Mashiach construye el templo de Jerusalén. Tarda mucho eso. Puede tardar nada, pero hay un proceso que seguir. Lo que estamos viendo ahora es la época pre-mesiánica llegado a su fin, cuando todas las señales se cumplieron. Una vez que ya el mar dijo lo que dijo a través del tsunami, la tierra dijo lo que dijo a través de los terremotos, el mundo como tal dijo lo que dijo a través de la crisis de valores y la crisis financiera, y donde uno pisa sobre tierra no firme todo el tiempo, y la desconfianza y la volatilidad reina e impera en el mundo, donde nada es seguro. ¿Qué hay que hacer? En ese caso lo que hay que hacer es aprender en la Torá, que nos profetizó todas estas cosas, cómo hay que actuar. Y cómo hay que actuar, muy simple, siendo conscientes de lo que va a venir y actuando en consecuencia. Esto, el ejemplo es escuchar detrás de las paredes para ver qué se viene. Hay que estar ajustado y entonado con lo que se va a venir, que van a ser cambios muy, muy importantes, muy trascendentales. Esperemos que no sean muy peligrosos. Dios siempre protege a todos. El versículo dice incluso que van a caer 1000 tiros de un lado y 10.000 del otro. Si Hashem quiere salvarte, te va a salvar. Por eso, constantemente va a haber cambios y cataclismos. Uno puede estar protegido, depende de uno si está protegido. Si uno va a proteger, no importa lo que pasa alrededor, Dios lo va a proteger. Pero bueno concientizarse que esto es ir creyendo. De ningún versículo se ve que va a minorar, cada vez va a ser peor, va a ser más grave y va a ser más trágico. Que lo sepamos, pero es lo que dicen los libros. Hasta que se desintegre, no físicamente, sino conceptualmente, este mundo egoísta y llegue a otro mundo que va a ser un mundo de paz, de conciencia del Creador, de beneficio y de bienestar para todos. Hasta ese momento hay que actuar. Hay que aprender al respecto, aprender de la época previa al Mashiach. Cuando uno aprende esto, se calza los anteojos correctos, ve que viene, ve que no viene, y entiende y puede decodificar lo que viene. Mientras tanto, vamos a quedarnos con lo que dice el Talmud. Antes que lea el Talmud o el rabino, para aclarar un poquito, es muy importante que también nosotros los noágidas sepamos que estamos en la era premesiánica y que estemos atentos a todos los eventos que están ocurriendo en el mundo. No son solamente una noticia que vemos en las redes sociales o en el noticiero, sino que tomemos conciencia para pegarnos más. Nosotros nos va a quedar los 7 preceptos universales, a estudiar los 7 preceptos universales, dárselos a nuestra familia y también tratar de difundirlo al mundo, que se conozca. Los judíos, los 613 mandamientos, los noágidas, los 7 preceptos universales. Esa es la actitud que debemos tomar. Es una de las actitudes que debemos tomar. Y no asustarnos, porque si bien las profecías, como dice el rabino, cuentan de que van a venir cosas cada vez peores, que no sepamos, pero también puede ser que Hashem tenga misericordia. Y así como dijo el rabino que con la Shoah se pagó un poco, se apagó lo que es la guerra de Gog Magog, así también todas las cosas que tienen que venir se pueden calmar si nosotros empezamos a conectarnos con el Creador. Conectarnos, ¿de qué forma? Con los preceptos, haciendo lo que tenemos que hacer en la tierra, difundiendo la Torá. Y
Ese es el cambio. El cambio, el fin del mundo, como dice el rabino, va a haber un nuevo mundo parecido al que estamos, pero uno nuevo. Pero no se va a destruir nada, como cuentan las religiones, que se va a destruir, que el apocalipsis, que se va a quemar todo. No, está hablando de otra cosa. Esa es una mala interpretación que hacen los cristianos. Después lo vamos en el final lo vamos a tocar un poquito, pero acá lo que está diciendo el rabino, que se va a acabar el ego del ser humano se va a acabar, y cuando se termine ese ego comienza un nuevo mundo. Lo vamos a también ampliar un poquito ahora. El Talmud, al final, los problemas y agonías de Heblei Mashiach, los dolores de parto del Mashiach, no son inevitables, se puede evitar. Estamos asistiendo a un parto, la parturienta está cada vez más pujando, está desarmando, descongelinando tantos dolores. ¿Qué debe hacer el hombre para evitar los dolores del Mashiach? Que se comprometa con la Torah y actos de amorosa bondad. Hay dos formas: aferrarse a la Torah, especialmente en la parte de la Torah donde hablan esos cambios que van a haber y cómo evitarlos, y hacer actos de bondad. Si uno se conmisera del otro, Dios se conmisera de uno. Pero puede estar en una zona. Ahí dice el Talmud, son evitables, es lo que decíamos, son evitables. Y la segunda cosa, y muy importante, que debemos hacer, aparte de pegarnos más a la Torah, a los 7 preceptos universales, es hacer actos de justicia, hacerse de acá, ser bondadoso, empezar a hacer el bien con los demás. Eso deja de ser egoísta uno cuando uno está dando al otro. De eso se trata. Muy sísmica, y a él no le va a pasar nada. Y puede estar en el centro de un tsunami, a él no le va a pasar nada. Dios lo va a proteger ahí. Hasta que termine esta época traumática, que puede ser mucho más traumática. Dios libre que no vengan, pero sepamos. Por ejemplo, 2 tercios de la humanidad desaparecen a través de la guerra Gog y Magog. Esto lo menos. Y el tercio que queda se va a ir depurando hasta tal punto de quedar una misma fracción de la humanidad. Las profecías son muy bravas. Tenemos la posibilidad de actuar en consecuencia y acortando ese tiempo y llegar al otro mundo, al nuevo mundo, frescos y renovados, y afrontar todo eso. Pero sin duda estas profecías son incluso más benévolas que las profecías de la ciencia frente al mundo, que nos dan más de 2100 años. Así que uno vive, transita por el mundo, pero a veces pasa que uno está bailando en la cubierta del Titanic, no se da cuenta de lo que está pasando, y el Titanic viene y es arrasado. Así que antes de arrasado hay que activarse, tomarse unos tiempos y aprender en consecuencia. Bueno, hasta ahí esa es la conferencia. Aprender en consecuencia. Estar despiertos, tener los oídos y los ojos abiertos para escuchar y para ver, para aprender. Y la actitud que debemos tomar es estudiar la Torah, estudiar los 7 preceptos universales, los noágidas, y dar, hacer actos de tzedakah, actos de bondad al prójimo. Porque el nuevo mundo, o sea, el fin del mundo no existe. No existe el fin del mundo como lo cuentan las teologías cristianas, que han creado un apocalipsis, libro de Apocalipsis tomado del libro de Daniel, y tomado también de partes de Isaías, de Ezequiel. Una mezcla ahí que mal interpretada. Uno cuando estudia esos libros lo tiene que hacer con un rabino, con un especialista en Kabbalah, si no, no va a entender nada. Entonces, es el fin de una era, es el fin del ego del ser humano. Dice que cuando esté la era mesiánica, a nadie le va a faltar nada. Dice que lo material, dicen los sabios, lo material va a ser como el polvo. Al polvo uno le da bolilla, no le da bolilla, o sea, no le da importancia al polvo. Uno, en esta mesa, por ahí hay polvo. En la zapatilla, donde vamos, el polvo está en todos lados y uno no le da importancia. Así va a ser lo material, va a estar en todos lados y nadie va a andar atrás de lo material como andamos ahora, sino que va a ser como el polvo, va a estar en todos lados, quiere decir que todos van a tener todo lo que necesitan.
¿Y eso cuándo puede pasar? Cuando se termine el ego del ser humano. O sea, el fin del mundo es el fin del ego del ser humano, el ego que tenemos nosotros. 4 o 5 líderes en el mundo manejan millones y millones de dólares, dinero, oro, criptomoneda, lo que ustedes quieran. Hay hambre en el mundo. Si un país, o si los líderes, o si los millonarios se le acabase el ego, habría comida para todo el mundo y sobraría. Y autos para todo el mundo, y casas para todo el mundo, y aviones para todo el mundo, y viajes para todo el mundo. Y nadie necesitaría de nada, porque va a ser como el polvo. De eso se trata. Entonces, en esta era que estamos previa al Mashiach y viendo todo lo que estamos viendo, es para que abramos los ojos y que estemos atentos y escuchemos, y nos aferremos a la Torah y empecemos a hacer actos de justicia. Yo ayudo a alguien, por ejemplo, si le doy de comer a alguien en la calle, eso no impacta, porque mañana ese hombre tiene hambre de nuevo. Pero sí que impacta. Primero que primero estás haciendo un acto de bondad, te estás sacando el ego, que siempre querés todo para vos, estás dando a otra persona. Y segundo, también estás contagiando a otros, los que te ven, tus familiares, tus hijos, cualquier persona, también está contagiando a otros a que den. Y de esa forma se va a terminar el ego que hay en el mundo, y ese es el fin del mundo que habla los sabios, que habla la Torá, que hablan los libros, de que se va a terminar el ego en la humanidad. Tenemos un gran trabajo, un gran desafío, que es hacer las cosas bien y empezar a dar, a sacarnos un poco el ego y también transmitirle a los demás la Torá, los 7 preceptos universales para los noágidas. Así que bueno, damos gracias al rabino Ariel Groisman por dejarnos reaccionar a sus videos. Usted lo puede seguir en sus redes sociales, Luz de la Torá. Y damos gracias también al Moré Yohanan Besma, nuestro maestro, que nos da la oportunidad de hacer también estos videos en Casa Noaj. Suscríbete si todavía no lo hiciste, dejanos un like, deja comentarios y también podés difundir a través de compartir estos videos, compartir a tus seres queridos, tus familiares. Así que bueno, te recomendamos que veas la primera parte del video y nos vamos a ver pronto en otra edición de reacciones en Casa Noaj. Chao.